Las hijas de la hermana que falleció estaban enfermas. Ellas son las que estaban enfermas. Y la noticia fue tan impactante hasta para mí, porque yo la conocía, yo sabía quién era ella, joven, 30 y tantos años. Entonces, cuando me dicen, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, brother? Falleció mi cuñada. Y de pronto, ¿pero cómo que falleció? Sí, nos acaban de hablar que la muchacha está muerta. ¿Pero cómo va a ser eso? Sí. Y no que sus hijos están enfermos, sus niñas, sí, fue en un accidente vehicular, nos acaban de avisar. Dios mío, digo, pero ¿cómo? Ahora no sé cómo decirle a mi esposa, ¿cómo yo le digo a ella que su hermana falleció? Si ella sabe que ya una se recuperó de sus hijas, de la hermana de mi cuñada, y la niña estaba entre la vida y la muerte también, sus plaquetas muy bajas. Los médicos decían, esta niñita hay que cuidarla porque si no se nos va a ir. Y los médicos preocupados, la familia preocupada. Esta muchacha se va a Tuxtla por uno, le enviaron unos dinero para cobrar. Su esposo, el hijo de la hermana que estaba aquí en Tulum trabajando, y de pronto todo bien, todo, pero sucedió algo que yo no me quiero meter en ciertos asuntos, pero escúcheme bien. La sorpresa a veces, escúcheme bien, usted no sea de los que da sorpresas o de los que quiere sorprender, porque esto a mí me dio una lección tremendo, hermano. Algo que yo, fíjese bien, escúcheme lo que le voy a decir y que no se acabe el gozo. Escuche, el esposo de la hermana, la que falleció, él estaba trabajando en Chihuahua. Y este hermano, muchos quizás lo conocieron, nos visitó en la iglesia en una ocasión, vino a trabajar con nosotros y se quedó ahí. Estuvo asistiendo a la iglesia, recibió palabra. Un día recuerdo que estaba muchos de los predicadores, nuestro pastor le habló la palabra a su vida. Él me hacía recordar, hermano, y me hablaron cuando yo estuve allá, me profetizaron, dieron palabras. Yo sentía el gozo ahí en la iglesia y todo bien. Este hermano estaba en Chihuahua. De pronto, este hermano se le ocurre viajar a Chiapas sin avisarle a la esposa. Iba él queriéndole dar la sorpresa a la esposa para que cuando él llegase o la esposa llegase a cobrar ahí el lugar donde está el cajero, la sorpresa de su esposa es que lo iba a ver a él en vivo y en directo. Le iba a entregar el dinero él a ella. Esa era la sorpresa que le traía el esposo, sin saber la sorpresa que ya tenía ese varón, lo que ya Dios estaba preparando. Y cuando este hombre estaba ahí, a las 8 de la mañana ya estaba en el pueblo de Acala, esperando a su esposo en el cajero que iba a llegar. La hermana se fue a Tuxtla porque ella tenía que cobrar ese dinero y pagarle a Coppel, algo así. Y cobró el dinero del hijo que había llegado. Y de pronto se dio cuenta, pero el dinero de mi esposo no me envió. ¿Qué pasó? Él sabía que teníamos que pagar, algo sucedió. Y se molestó la hermana. Y ella apresuradamente dijo, no, yo me voy allá a Cala, donde está mi niña internada, porque tengo que ir a verla. Fue a unos análisis antes de irse a Tuxtla. Y cuando vio que no había nada de dinero del esposo, ella tomó un taxi urgentemente y yéndose a Cala, a donde estaba la niña internada. Entonces, cuando ella venía, dice que de pronto, ya para llegar al lugar del destino, como a unos 4 o 5 kilómetros, una pendiente que no está tan fea, pero sí puede llevárselo cualquiera. Venía el taxi, dice que venía tan acelerado, tan aprisa, que en el momento que venía, dicen que uno dice, se le amarró la llanta, y la llanta al amarrársele, la llanta del lado izquierdo, donde va el chofer, amarró y giró el vehículo. Hizo esto así. Y dice que otro vehículo venía y le impactó tan fuerte donde estaba la hermana, que le ocasionó la muerte instantáneamente. Instantáneamente fue. No fue que al hospital y se llevó, no. Instantáneamente. Un mes antes la hermana le estaba profetizando y le habían dicho, dice Dios así, mujer. Una mujer de Dios, una mujer profeta de Dios allá en Chiapas, llegó a visitar a la iglesia, la llamó en un mensaje que Dios estaba hablando a la vida del pueblo. Y al final le llamó y le dijo, muchacha, Dios te dice así, ya te ha dado oportunidades muchas veces, pero tú no has querido, has burlado la palabra. Dios te dice que afirmes tu vida.
Solo eso le dijo, no le dijo vas a morir, no. Le estaba diciendo, Dios te dice que afirmes tu vida. Al mes, esto es lo que pasó hace ni 8 días. Ella está muerta. El esposo estaba ahí esperando a su esposa. Y dieron las 2 de la tarde y las 3. De pronto le habla al papá de la muchacha. Oiga, hubo un accidente. Y dice que el apellido de la señora tiene tal. ¿Usted la conoce? Es mi hija. ¿Dónde está? Está aquí en el CEMEFO. Venga a verla, a reconocerlo. ¿Pero cómo? Sí, en el CEMEFO. El hermano se fue rapidísimo, fue a verlo. Y le dijeron, sí, es su hija que está muerta. No, yo quiero verlo porque no es mi hija, me está mintiendo. No, es su hija. Así se apellida, sí. Así se llama, sí, es ella. No, muéstremelo porque yo la quiero ver. Y la llevaron y la pasaron. Y cuando ella